tengo que hacer esto. Y con mayor tranquilidad y paz podemos tomar decisiones. Otro punto muy importante es que casi no lo hacemos. Ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero ponernos en los zapatos de otra persona en su totalidad. En su totalidad. Hace tiempo me llegó un paciente que era una familia y había problemas entre unos y otros que se criticaban. Porque uno decía que era más próspero que el otro, eran hermanos. Uno decía, es que, mira, yo no estudié y tengo todos estos bienes. Y tú te matas estudiando y malvives. Mira yo qué fregón soy. Y mira tú cómo andas batallando. Y entonces se lo echaba en cara y se burlaba y criticaba y decía que él era mejor que la otra persona. Entonces hicimos un ejercicio, ya terapéuticamente hicimos el ejercicio de cambiar lugares y todo esto físicamente para poner los zapatos de cada uno. Pero al cambiar lugares pusimos toda la historia de cada una de las personas. Y entonces el primero era el hijo primogénito, era el hijo mayor, y el papá le había dejado un negocio, el papá ya había fallecido, le había dejado su negocio a su hijo mayor, al primogénito, le dejó el negocio con clientes, con herramientas, con todo, para que él produciera. Y él mantuvo el negocio y fue creciendo. Ok, al hijo del medio, al otro, no. Al hijo del medio lo apoyó y le pagó los estudios, hasta donde llegó el pago porque el papá ya había fallecido. Le pagó estudios, tenía una licenciatura y él siguió estudiando. Seguía estudiando, porque decía, pues, el papá le había enseñado que era la forma de salir más adelante, pero el hijo mayor no había querido estudiar, el hijo del medio dijo, bueno, pues yo sí voy a estudiar. O sea, simplemente pensaron de manera distinta. Entonces, cuando el del medio quiere salir adelante, dice, pues tengo todo encima porque yo no tengo nada. Tengo que pagar estudios, tengo que pagar mis compromisos, mis responsabilidades y empezar desde cero, dice, y cómo empiezo y a buscar y a tocar puertas y sin dinero, a ver cómo puedo abrir mi puerta por un camino, cómo puedo abrirlo por otro lado. El punto es que cuando hacemos la dinámica y le trasladamos toda la historia del mayor al del medio y toda la historia del medio al mayor, el del medio terminó enojado. El del medio no fue satisfacción lo que él sintió. Porque dijo, tu vida está muy fácil, ya quisiera tener la vida que te tocó, dijo el del medio, pero también dijo, tú tomaste una decisión y te dedicaste a trabajar. Y le dijo literalmente, tú te la partiste trabajando y te quedaste con el negocio de tu papá. Con el negocio de tu papá, le dijo el del medio al mayor, tú te quedaste con el negocio de tu papá y te la partiste trabajando. Yo duré un poco más de tiempo, vamos a decir, más cómodo estudiando y no me anduve partiendo como tú. Entonces te entiendo. Y ese es tu resultado. Pero cuando el mayor se pone los zapatos del medio, ahí fue lo interesante. Porque el mayor se quedó sin palabras. Y después de ahí hay una reconciliación en que el mayor le pide perdón al del medio. Le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, dice. Yo me quedé con todo hecho yo para seguir creciendo. Pero yo en tu lugar, para empezar, a lo mejor me hubiera sacado tus estudios, a lo mejor no hubiera podido empezar un negocio, no hubiera podido buscar un trabajo, no hubiera podido conseguir, no sé cómo lo hubiera hecho. Porque no tengo el nivel de conciencia que tú tienes, me dice. ¿Sabes qué? Perdóname. Entonces se da cuenta, cuando el mayor se pone los zapatos del medio, se da cuenta que los zapatos le quedan grandes. Pero desde arriba y desde su postura, él decía, es que él no puede en mis zapatos. Porque nada más está viendo el hecho así, se la lleva estudiando y yo tengo mi negocio. Entonces yo soy más y yo estoy arriba y yo estoy mejor y tú no puedes con el paquete que tengo y no has podido superarte hasta donde yo me he superado. Desde aquí lo veía el mayor. Cuando lo bajamos y lo ponemos en los zapatos del medio, es cuando dice, ¿sabes qué? Perdón, porque yo tampoco podría, yo no podría levantar, ni tú creo que te has levantado mucho. Y has llegado hasta un nivel que yo te respeto y termino perdonándoles. Y el mi egoísmo ni siquiera te apoyamos. Y se da cuenta que el que tiene los zapatos más es el del medio. Y es el que vivía económicamente batallando. Cuando el otro vivía a sus anchas. Y él creía que era mejor. Al poner los zapatos dice no. Pero generalmente los zapatos los vemos superficiales. Los zapatos los vemos desde el punto ¿dónde estoy parado ahorita, en este momento? Y generamos juicios. En este momento yo actúo de
aquí, en este momento. No, pero tú no naciste de 30 y tantos o de 40 y tantos años. Tú no naciste ayer en la postura que estás, con la casa y con los días que tienes. Tú naciste en una familia, con unas oportunidades, con un apoyo, con un aporte que te llevó a estar donde estás ahorita. Y la otra persona nació en otra familia o nació en otro tiempo, en otro momento, con otras oportunidades, con otra toma de decisiones y fue educado de manera distinta. Ok, si te haces con los zapatos, pon tus zapatos con toda su historia. Y cuando cargues su historia en tus hombros, es cuando vas a decir, ah, caray, ¿sabes qué? Discúlpame, no te había juzgado. Porque no es tan fácil estar en tus zapatos. Como se dice en la iglesia, no es tan fácil cargar con tu cruz. Traigo la mía, tú traes la tuya, no es tan fácil. Y a veces queremos cambiar. Queremos cambiar, pero no. Cuando cargamos la historia, no. Aquí está. ¿Qué dice? Ahora comprendo. El hombre se pone los zapatos de la mujer, hablando de parejas. Se pone los zapatos de la mujer con toda su historia, con todo su día, con todas sus responsabilidades, con todos sus sentimientos, con sus emociones, con sus deseos y con sus frustraciones. Se pone los zapatos de la mujer y dice, ya te entiendo, discúlpame, ya te entiendo, no te entendía, porque yo te estaba viendo desde acá arriba. Yo te veía en mis zapatos, no me habían metido los tuyos. Ya me meto y yo no los abarco. Entonces es una técnica muy importante, pero no son zapatos, porque generalmente hacemos juicios superficiales. No hay que hacerlos. Hay que sentir la historia completa de otra persona para comprender. Y cuando comprendes, no juzgas. No juzgas. Hace tiempo me llegó un pensamiento ahí en las redes sociales que decía, antes de juzgarme y criticar mi vida, demuéstrame que la tuya es perfecta. Y estoy seguro que cuando la tuya sea perfecta, no querrás criticar ni juzgar a nadie, porque habrás madurado. Entonces me quedé pensando y dije, pues es cierto. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Traslápalo, completa la historia y métete en su vida, vívela. Y entonces digo, caray, si puedo, no puedo. Y entonces mejor enfócate en vivir tu vida y en crecer en tu propia vida. Ya vamos a terminar nuestro tema. Como síntesis final de herramientas, trabajo para luchar contra todas esas frustraciones, enojo, coraje, desesperación, decisiones a medias, falta y tardío en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Recordar los 4 acuerdos que los mencionamos ahorita. Conservar la paz es lo primero. Dice, sé selectivo en tus batallas. A veces es más importante conservar la paz que tener la razón. Sé selectivo en tus batallas. Conserva la paz. Cuestiona. No asumas, no adivines. Cuestiona, pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué te sucedió? Analiza la situación con los 6 sombreros para pensar. Mira todos los ejes completos para poder tomar la mejor decisión. Analiza tu vida personal y social completa. Decir, ok, quiero esto, estoy tomando esta decisión. A ver, espérate, ¿no has descuidado tu trabajo? ¿No has descuidado a tu familia? ¿No te has descuidado a ti mismo? ¿Tu salud? Tu salud física, tu salud psicológica, tu salud emocional, ¿no la estás descuidando? Analiza cómo está tu vida personal, cómo está tu vida social, cómo está tu vida laboral, cómo está tu familia, cómo está con los que te relacionas. Analiza toda tu vida global. Y después de eso, conéctate, conócete, descúbrete, acéptate, quiérete, vive plenitud contigo mismo. Así soy, tengo estos defectos, sí, tengo estas limitaciones, sí, pero también tengo estas virtudes, tengo estas capacidades. Así soy, me conozco, me acepto y me amo. Y entonces empiezo a vivir dando mi 100% y a disfrutar cada momento de mi vida. Y por último, ponte los zapatos de la otra persona en su totalidad, cargando su historia, para evitar el juzgar. Ponte tus zapatos completamente y después están los zapatos de otra persona, entonces pregúntate, ¿sigo juzgando o no sigo juzgando? Se van a acabar los juicios al estar los zapatos de otra persona en su historia completa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas con la fundación? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Quieren hacer? ¿No? Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención, mucho el tiempo.
es completamente voluntario, no nos cobran ningún peso, le agradecemos mucho. Queremos darle este agradecimiento a nombre de Fundación Mujeres que Viven, al psicólogo Víctor Barreras Beltrán, por su valiosa participación con el tema cómo luchar cuando todo está en tu contra. Mientras visita con los corazones generosos sobre Esperanza, Mexicali, Baja California, 28 de julio de 2016. Gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes también por haber venido. También estamos abiertos a que si quieren algún tema en específico, algo que les gustaría que abordáramos, podemos ver las posibilidades de tratar. Si ustedes tienen alguna propuesta, estamos digan. Ahorita que dices de temas, sí estaría uno, no sé, si las personas están en una situación igual, pero es interesante. ¿Cómo aceptar o cómo lidiar o cómo llevar una vida con una mamá problemática? Claro que sí. Otra propuesta. El próximo mes tenemos lista la plática del próximo mes. Pasa sobre nutrición, si les interesa. Por ejemplo, también es el 25 de agosto a las 6:30 de la tarde. Nos va a poner la información alimenticia para que les guste. Y bueno, aquí los esperamos el próximo mes. Cualquier duda que tengan más adelante, el teléfono de la fundación para cualquier cosa que quieran. Gracias. Gracias. Si gustan esperarme un momentito para la foto del recuerdo. Me ha pasado rapidito nada más para tener